¿Qué fue? Que Uber se murió. Se murió Uber. No hay viaje. ¿Dónde están los viajes? Uber se murió Uber. Y también, no hay viaje. No hay viaje, no hay viaje. Yo me voy para San Juan a sembrar yuca. Ya mi abuela tiene una tierra que yo, con lo que vale el carro, yo creo que puedo sembrar una pieza de yuca y me da mejor resultado. Doblando calles. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Uber. Sí, esa aplicación que, casi todos usamos o conocemos para movernos. Pero detrás de esa facilidad hay una historia de creación, de crecimiento, que es bastante más compleja y polémica de lo que uno se imagina. Totalmente. Vamos a explorar juntos un análisis que, la verdad, saca a la luz ese lado menos conocido de la compañía. Nuestra idea es entender cómo algo que empezó para solucionar un problema, digamos, simple, ¿no? Como conseguir un taxi en San Francisco, terminó siendo este gigante global, pero envuelto en tácticas agresivas, escándalos, desafíos por todos lados. Es que la historia tiene de todo. Y para arrancar, pensemos en esa escena. Esa que se hizo viral, ¿no? Travis Kalanick, que era el CEO en ese momento, discutiendo, bastante fuerte con uno de sus conductores, Fauci Camel. Sí, ese video fue demoledor para su imagen. Claro, fue como un presagio, ¿no? De todo lo que vendría después. Conflictos, espionaje, acusaciones de acoso, batallas con reguladores, una locura que marcó a Uber y que, al final llevó a la salida de Kalanick. Así que, vamos a desarmar esta historia. Dale. Es que es un caso paradigmático, ¿no? Uber es como el ejemplo perfecto del disruptor tecnológico en el transporte. Y su historia, la verdad, refleja esas tensiones que vemos mucho en Silicon Valley. Innovación contra regulación. El crecimiento a toda costa versus la ética. Y claro, la figura del fundador, que es como un visionario, pero, súper polémico. Todo empieza entonces con la frustración de un tipo, Garrett Camp, por allá en 2008. Un ingeniero que ya tenía plata, pero que se desesperaba por no poder conseguir un taxi en San Francisco de madrugada. Sí, fíjate que odiaba las otras opciones. Manejar si había tomado algo, el tren, la bici, nada le convencía. ¿Y de dónde le vino la idea exactamente? Pues curiosamente, parece que del cine. Vio a James Bond rastreando su coche en Casino Royale y combinó eso con la tecnología que ya empezaba a despuntar en el iPhone. Claro, el GPS, los mapas. Exacto. Y pensó, ¿y si pudiera pedir un coche de lujo así desde el teléfono? Y de ahí salió el concepto inicial de Uber Cab. Ojo, al principio pensaba en tener su propia flota de Mercedes. Ah, mira tú, más exclusivo. Sí, pero ahí es donde entra el otro personaje clave. Travis Kalanick, un emprendedor con un historial, digamos que movido. ¿Movido en qué sentido? Pues sus empresas anteriores, Skewer, Red Swoosh, habían tenido sus roces legales o no habían terminado de despegar del todo. Pero Kalanick tenía una mentalidad diferente. Súper competitivo, casi salvaje, dicen algunos, no aceptaba un no. De esos que van con todo. Justo. Él mismo se veía como un solucionador. Se hacía llamar Señor Lobo, como el de Pulp Fiction. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Y él tenía estas reuniones como informales que llamaba Jumped con otros emprendedores. Ahí fue donde Camp empezó a contar su idea de Uber Car. Y a Kalanick le gustó. Y le interesó, claro, pero le vio un punto débil fundamental. Le dijo a Camp, oye, ser dueño de los coches, eso no va a escalar. Ah, le vio el negocio a futuro. Precisamente. Fue Kalanick el que impulsó el giro clave. No tener coches propios, sino crear una plataforma tecnológica. Una app que conectara conductores que ya tenían coche con gente que necesitaba un viaje. Esa fue la visión que permitió pensar en dominar el mundo, básicamente. ¿Y convencer a Camp de ese cambio? ¿Fue fácil? Cambiar de tener el control de los coches a ser solo una plataforma. Parece que Kalanick tenía esta endavía, esa capacidad de pintar la visión a gran escala. Y para ponerla en marcha necesitaban a alguien que estuviera en el día a día, ¿no? Alguien que liderara. Claro, un gerente, un CEO inicial. Exacto. Y lo buscaron por Twitter.
Parece increíble, pero Kalanick tuiteó buscando un perfil muy específico. ¿Me estás diciendo que contrataron al primer CEO por Twitter? Así fue. Respondió un chico, Ryan Graves, que era becario en ese momento. Lo contrataron como primer empleado y le dieron el puesto de CEO, aunque fue por poco tiempo. A cambio de un sueldo más bien bajo, le dieron acciones. Acciones que, bueno, años después valdrían millones. ¿Qué historia la de Graves? Y con él al mando al principio, ¿cómo arrancaron? Lanzaron la primera app para iPhone a principios de 2010. Era básica, un poco lenta, pero funcionaba. La promesa era clara. Un conductor en menos de 10 minutos. Y era el modelo VDC, ¿no? Coches con conductor, más tipo limusina al principio. Eso es. Para conseguir conductores, iban literal a los garajes de las empresas de limusinas, les daban iPhones con la app instalada y les ofrecían bonos por hacer viajes. ¿Y para atraer pasajeros? Ahí la clave era la experiencia. Un coche bueno, limpio, a veces te daban agua, y el pago era automático por la app. Cero efectivo, cero discutir la tarifa. Eso sí era novedoso. Muy novedoso. Y además, el primer viaje gratis, descuentos, eso ayudaba mucho a que la gente lo probara. Uber se quedaba con una comisión, un 20 o 30% de cada viaje. Suena como un buen plan, pero me imagino que los problemas con los taxis y las regulaciones no tardaron nada en aparecer. Nada. Casi al instante les llegó una orden de cese y desistimiento en San Francisco. Les decían que estaban operando como taxis sin tener licencia. Multas, incluso riesgo de cárcel. Graves. El CEO estaba bastante preocupado. Normal. ¿Y Kalanick qué dijo? Su respuesta fue, digamos marca de la casa. Dijo algo como, lo ignoramos y le quitamos Cab al nombre. Y así Uber Cab pasó a ser solo Uber. ¡Qué bárbaro! ¿Así nomás? ¿Y les funcionó? Pues, sorprendentemente, las autoridades como que no supieron bien cómo reaccionar al principio. No fueron súper duros de inmediato. Y ahí ves esa filosofía de Kalanick en acción. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Una apuesta muy arriesgada. Ciudad gratis. Aunque también dejó claro que necesitaban a alguien más duro, más guerrero para lo que venía. Y ahí fue cuando Kalanick decidió asumir él como CEO, reemplazando a Graves. Entiendo. ¿Consideraron que Graves no era el perfil para negociar con inversores o pelearse con los gobiernos? Exacto. Kalanick era el hombre para la guerra. Y lo primero que hizo fue conseguir una inversión súper importante de Benchmark Capital. $11 millones a cambio del 20% de la empresa. ¡Wow! Eso les dio músculo para crecer. Les dio alas y empezaron a replicar el modelo de San Francisco ciudad por ciudad. Montaban equipos locales, gente joven, muy motivada, con objetivos súper agresivos. La misión era clara, ganar la guerra contra el taxi. Eso era casi militar. Es que Kalanick lo veía así. Su directriz era entrar primero, operar y después lidiar con las regulaciones. Argumentaba que había tanta corrupción y burocracia que si pedías permiso nunca te lo iban a dar. Y usaban a la gente, a los usuarios y conductores como escudo, ¿no? Cuando había protestas. Justamente. Organizaban protestas, movilizaban a la gente por redes sociales. Era parte de la estrategia. Esa agresividad se convirtió en su sello, ¿cierto? Sobre todo cuando apareció la competencia. Sí. Cuando salió Lyft, con esos bigotes rosas en los coches y un rollo como más amigable, Kalanick reaccionó con todo. ¿Qué hizo? Primero, intentó que los reguladores cerraran Lyft, diciendo que eran ilegales porque no usaban conductores profesionales con licencia BTC. Pero, al mismo tiempo, él ya estaba planeando lanzar UberX. Que era básicamente una copia del Lyft, usando conductores particulares, no profesionales. Exacto. La hipocresía era notable. Pero no se quedó solo en eso. Hubo más. Mucho más. Pasaron al ataque directo. Hay historias de amenazas a los fundadores de Lyft, a sus inversores. Se dice que mandaban gente a infiltrarse en sus fiestas para reclutar conductores. Pusieron vallas publicitarias súper agresivas como una que decía, afeita al bigote rosa. ¡Qué nivel! Y luego vino lo del software, ¿no? Eso que llamaron Hell. Ahí es donde la cosa se pone realmente oscura. Crearon este programa, Hell, que significa infierno, para rastrear en tiempo real a los conductores que trabajaban para las dos aplicaciones, para Uber y para Lyft. ¿Para qué querían hacer eso? Para saber dónde estaban, cuántos viajes hacían con Lyft, incluso para ver los precios de Lyft en ciertas zonas. Y con esa información les mandaban ofertas personalizadas, bonos, lo que fuera,
para convencerlos de que manejaran solo para Uber. O sea, espionaje industrial y sabotaje a la competencia, directamente. Eso ya es cruzar muchas líneas éticas y probablemente legales. Totalmente. Refleja esa mentalidad de Kalanick de ganar a cualquier precio, sin importar los métodos. Pero ojo, no solo espiaban hacia afuera, también tenían herramientas para mirar hacia adentro, hacia sus propios usuarios. ¿Te refieres a God View? Exacto. Heaven o God View, vista de Dios. Era una herramienta interna que permitía a los empleados de Uber ver la ubicación de cualquier usuario en tiempo real. ¿Qué? ¿Podían ver dónde estaba cualquiera que usara la app? Cualquiera. Se habló de que se usó para rastrear a políticos, a famosos, incluso a exparejas de empleados. Salió a la luz un caso donde supuestamente rastrearon a Beyoncé. ¡Qué peligroso! Y no había controles. Según declaraciones de exempleados, había muy poco control. Cualquiera con acceso podía mirar. Imagínate el potencial para el abuso, para el acoso. Es más, llegaron a mostrar esta herramienta en una fiesta de la empresa, proyectando en una pantalla dónde estaban los invitados en ese momento, como si fuera un juego. Es increíble que pudieran operar así. ¿Y cómo financiaban toda esta expansión y estas tácticas tan costosas? Quemando dinero. Literalmente quemando cientos de miles, millones de dólares en promociones, en subsidiar viajes. El objetivo era crecer lo más rápido posible, aplastar a la competencia como Lyft y, sobre todo, impresionar a los inversores para conseguir rondas de financiación cada vez más grandes. No importaba si perdían dinero a corto plazo. ¿Y los inversores seguían poniendo plata? Sí, porque veían el potencial de dominio del mercado. Pero Kalanick fue muy listo para mantener el control. Diseñó una estructura de acciones muy particular. ¿Cómo era eso? Creó acciones de tipo B para él y los otros fundadores y primeros empleados, que tenían 10 veces más poder de voto que las acciones normales que les daban a los inversores, tipo A. Espera, o sea que un inversor podía poner cientos de millones y tener mucho menos poder de decisión que Kalanick. Exactamente. Google invirtió $250 millones y aceptó un asiento en la junta directiva, sin derecho a voto. Era la condición de Kalanick. Si querías subirte al cohete de Uber, tenías que aceptar sus reglas. Ya desde el principio demostró que no iba a soltar el control fácilmente. Pero todo este crecimiento tan salvaje tuvo que tener un coste humano enorme, ¿no? Más allá de los empleados, devastador, especialmente para los taxistas tradicionales. En ciudades como Nueva York, por ejemplo, las licencias de taxi que la gente compraba como inversión y que valían más de $1 millón, Sí, eran carísimas. su valor se desplomó, cayó a casi nada. Imagínate gente que se había hipotecado para comprarla, que era su plan de jubilación, muchos se arruinaron. Hubo informes terribles de taxistas que llegaron al suicidio por esta crisis. ¡Qué fuerte! Y las protestas de los taxistas eran constantes, ¿no? A veces violentas. Sí, había mucha tensión, ataques a coches de Uber, a conductores, y en medio de todo eso circula una frase que se le atribuye a Kalanick, que es escalofriante. Algo así como, la violencia garantiza el éxito. ¿Dijo eso? Se le atribuye en ese contexto tan tenso. Obviamente los que sufrían el riesgo físico directo eran los conductores de Uber, que estaban en la calle. Y estos problemas, esta tensión, se replicaba en otros países a medida que se expandían. Sí, y a veces las consecuencias eran aún peores. En India, por ejemplo, hubo un caso terrible. Una pasajera fue violada por un conductor de Uber que tenía antecedentes penales. No puede ser. ¿Y cómo reaccionó Uber? La reacción fue pésima. Intentaron tapar el asunto, minimizarlo. Incluso se descubrió que habían accedido ilegalmente al historial médico de la víctima para intentar desacreditarla. ¡Qué horror! Fue un escándalo mayúsculo. Les prohibieron operar temporalmente en Nueva Delhi. Y no fue un caso aislado. En Latinoamérica, en Asia, también hubo reportes de persecuciones, linchamientos, incluso asesinatos de conductores de Uber en contextos de mucha hostilidad. Y mencionaste China antes. ¿Ahí también fue agresiva la expansión? Lo intentaron, pero China fue el gran fracaso de Kalanick. Ahí el competidor principal era Didi, que además tenía el respaldo del gobierno chino. ¿Y qué pasó? Uber aplicó su manual, meter millones y millones en bonos para conductores y viajes casi gratis para usuarios. Pero en China, esto se les fue completamente de las manos. ¿Cómo? Surgieron mafias, literal. Redes organizadas que creaban miles y miles de cuentas falsas de conductores y de pasajeros para simular viajes y cobrar las recompensas.
Usaban fotos de perfil horribles a propósito para que los supuestos pasajeros cancelaran el viaje y así cobraban igual la tarifa de cancelación. Una locura. Debieron perder muchísimo dinero. Millones y millones. Se estima que en algunas ciudades más de la mitad de los viajes que se registraban en la app eran falsos. Una sangría de dinero brutal. ¿Intentaron frenarlo? Sí, intentaron rastrear los teléfonos por su número de email para detectar si una persona estaba usando muchas cuentas. Pero ahí chocaron con Apple. Con Apple. Sí, esa práctica iba en contra de las políticas de privacidad de Apple. Tim Cook, el CEO de Apple, llamó directamente a Kalanick y lo amenazó con sacar la app de Uber de la App Store si no dejaban de hacerlo. Directo de Tim Cook. Imagínate la tensión. Kalanick tuvo que ceder. Al final, la aventura china fue insostenible. Terminaron vendiendo su filial china a Didi a cambio de quedarse con un 20% de las acciones de Didi. O sea, una retirada en toda regla. Total. Y para tapar ese agujero financiero y seguir financiando la expansión en otros lados, consiguieron una inversión gigantesca. $3.500 millones del Fondo Soberano de Arabia Saudí. Parecía que el dinero seguía llegando, que podían tapar cualquier problema con más inversión. Hasta que llegó 2017. Ese año parece que fue el punto de quiebre. 2017 fue el annus horribilis para Uber, una cosa tras otra. Empezó con la controversia por la participación de Kalanick en un consejo asesor tecnológico del presidente Trump. Ah, sí, me acuerdo algo de eso. Cuando Trump lanzó su famoso veto musulmán, que afectaba a varios países de mayoría musulmana, hubo muchas protestas. En Nueva York, los taxistas, muchos de ellos inmigrantes, hicieron una huelga en el aeropuerto JFK en protesta. ¿Y Uber qué hizo? Uber desactivó los precios dinámicos, la tarifa dinámica, en la zona del aeropuerto. Pero un tuit que mandaron anunciándolo sonó, mucha gente lo interpretó como que estaban intentando romper la huelga, aprovecharse de la situación. Claro, como diciendo nosotros sí trabajamos. Exacto. Y la reacción fue masiva. Se viralizó el hashtag #DeleteUber, borrar Uber. Se calcula que 500,000 de usuarios borraron la aplicación en pocos días. Muchos se pasaron a Lyft. Kalanick tuvo que renunciar a ese consejo de Trump, pero el daño a la imagen ya estaba hecho. Y eso fue solo el comienzo de ese año terrible. Correcto. Poco después explotó el escándalo de Susan Fowler. La ingeniera que escribió el blog, ¿verdad? Esa misma. Publicó un post detallando su experiencia dentro de Uber. Contaba cómo un jefe le hizo proposiciones indecentes el primer día de trabajo y cómo Recursos Humanos básicamente le dijo que lo dejara pasar porque el tipo era muy bueno en su trabajo y era solo un pequeño error. ¡Qué terrible! Y describía una cultura profundamente sexista, misógina. Por ejemplo, contó que en un momento dieron chaquetas de cuero a los ingenieros, pero solo a los hombres. El post de Fowler fue demoledor. Por primera vez, la crisis no era externa, contra los taxistas o los reguladores. Era interna. Claro, afectaba a la propia gente que trabajaba ahí. Exacto. Generó una vergüenza y una crisis de moral enormes dentro de la empresa. Trabajar en Uber, que antes era como símbolo de estar en la cresta de la ola tecnológica, de repente empezó a ser motivo de vergüenza para muchos empleados. ¿Y Kalanick cómo manejó eso? ¿Intentó arreglarlo? Bueno, ante la presión, encargó una investigación interna a un abogado muy prestigioso, Eric Holder, que había sido fiscal general de Estados Unidos. Pero mientras esa investigación avanzaba, las malas noticias seguían acumulándose. ¿Qué más pasó? Google, a través de su división de coches autónomos Waymo, demandó a Uber. Los acusaban de haber robado secretos comerciales sobre la tecnología de conducción autónoma. ¿Cómo? A través de la compra que hizo Uber de una startup llamada Otto, que había sido fundada por un ex ingeniero estrella de Google, Anthony Levandowski. La acusación era que Levandowski se había llevado miles de archivos confidenciales de Google antes de irse. Otro escándalo más. ¿Y en qué quedó eso? Terminaron llegando a un acuerdo, pero le costó a Uber unos $245 millones en acciones. Otro golpe financiero y de reputación. Y luego, se filtró el famoso video de Kalanick discutiendo con su conductor. El que mencionamos al principio, con Fauzi Kamel. Ese mismo. La cámara del coche lo grabó discutiendo agriamente sobre las tarifas. Y Kalanick termina siendo muy despectivo, casi humillante con el conductor. El impacto público fue malísimo. Mostraba una arrogancia. Y para rematar el año, salió lo de Greybull. La guinda del pastel podrido. Sí. The New York Times destapó la existencia de Greybull. Suena a nombre de operación secreta. Y casi lo era.
Era un software súper sofisticado que Uber usaba a nivel mundial para evadir a las autoridades. ¿Cómo que evadir a las autoridades? Identificaban a policías, inspectores de transporte, funcionarios que intentaban, multarlos o investigar si operaban ilegalmente. Usaban datos de geolocalización, análisis de tarjetas de crédito. Si detectaban que un usuario era un funcionario, lo etiquetaban en el sistema. ¿Y qué pasaba entonces? Pues le mostraban una versión fantasma de la app con coches falsos que nunca llegaban o directamente le cancelaban el viaje. Era un programa sistemático y global para engañar y esquivar a la policía y a los reguladores. Lo usaron durante años. Eso es gravísimo. Gravísimo. Cuando salió a la luz, Uber tuvo que salir a decir que dejarían de usarlo para esos fines. Pero la credibilidad de la empresa estaba por los suelos. Ya nadie les creía nada. Con semejante acumulación de escándalos en un solo año, la presión sobre Kalanick debió ser insoportable. Brutal. Los inversores, sobre todo Benchmark Capital, que había sido uno de los primeros y más importantes, ya estaban hartos, querían su cabeza. Pero él tenía el control de los votos, ¿no? Por esa estructura de acciones especial. Se sentía protegido por eso, sí. Contaba con el apoyo de Garrett Camp, de Ryan Graves y de los inversores saudíes. Pero entonces ocurrió algo inesperado y terrible en su vida personal. ¿Qué pasó? Su madre murió en un accidente de barco y su padre quedó herido de gravedad. Kalanick quedó lógicamente devastado. Estaba en un momento de máxima vulnerabilidad personal. ¡Qué tragedia! Y me imagino que sus enemigos, los inversores que querían sacarlo, vieron una oportunidad. Fue justo en ese momento. Llegó el informe de Eric Holder sobre la cultura interna. Cientos de páginas que confirmaban el patrón de acoso sexual, discriminación, agresiones, las malas prácticas. Era demoledor. ¿Y qué recomendaba el informe? Entre otras cosas, recomendaba despedir a varios altos ejecutivos cercanos a Kalanick y, crucialmente, que él mismo se apartara de la gestión diaria por un tiempo. ¿Y aceptó? Anunció que se tomaría un tiempo fuera, pero todo indicaba que planeaba volver. Sin embargo, los inversores ya no estaban dispuestos a esperar. ¿Qué hicieron? Aprovechando su vulnerabilidad, lo presionaron durísimo. Usaron una táctica como de poli bueno, poli malo. Algunos le decían que era lo mejor para él y para la empresa, que se fuera temporalmente. Arianna Huffington, que estaba en la junta, jugó un papel ahí. Le prometieron una salida digna. Pero al final no fue tan digna, ¿no? Para nada. Lo convencieron de firmar su dimisión como CEO mientras estaba afectado por la tragedia familiar. Él se resistió al principio, pero se dio cuenta de que ya no tenía los apoyos clave. Ni siquiera Garrett Camp o Ryan Graves, sus socios originales, querían que volviera. Firmó. Y poco después, los mismos inversores que le habían prometido apoyo lo demandaron por fraude para asegurarse de que no pudiera volver a tener control. Fue una caída brutal. Increíble cómo se dio vuelta todo. ¿Y quién tomó las riendas después de Kalanick? Buscaron un perfil totalmente opuesto. Nombraron CEO a Dara Khosrowshahi, que venía de dirigir Expedia. Tenía fama de ser más diplomático, más estable, con la misión clara de limpiar la imagen y la cultura de Uber. Un cambio de 180 grados. Total. Y casi al mismo tiempo entró otro jugador muy poderoso, SoftBank, el fondo japonés de Masayoshi Son. SoftBank invirtió muchísimo dinero en tecnología en esa época. Una barbaridad. Metieron $9.300 millones en Uber a cambio del 17.5% de la empresa y con descuento sobre la valoración. Fue lo que se llamó el Gran Pacto. ¿Y qué implicaba ese pacto? Básicamente puso fin a la guerra interna entre Kalanick y los inversores, pero lo más importante fue que la estructura de la inversión diluyó el poder de voto de las acciones especiales de Kalanick. Perdió definitivamente el control que tanto había cuidado. O sea, SoftBank y Khosrowshahi tomaron el mando real. Exacto. Khosrowshahi empezó a trabajar en cambiar la cultura, en mostrar una cara más amable, distanciándose públicamente del legado tóxico de Kalanick. ¿Y Kalanick qué hizo? ¿Desapareció? No. Con el dinero que sacó de vender parte de sus acciones de Uber, fundó otra empresa, Cloud Kitchens, que se dedica a las cocinas fantasma para delivery. Y dicen que mantiene su estilo, intenso. No me sorprende. ¿Y Uber como empresa logró salir a flote? Salieron a bolsa, ¿no? Salieron a bolsa en 2019, sí. Pero el estreno fue considerado un fracaso. La acción cayó bastante al principio. La empresa seguía perdiendo muchísimo dinero cada trimestre. Había muchas dudas sobre si alguna vez serían rentables.
¿Y lo lograron al final? Sí, pero les costó mucho. Recién en 2023, el año pasado, anunciaron sus primeros beneficios anuales consistentes. ¿Y cómo lo consiguieron? Bueno, en parte por recortes, por optimizar operaciones, pero también por la diversificación. Uber Eats, la parte de entrega de comida, creció muchísimo, sobre todo durante la pandemia, y se volvió una parte muy importante del negocio. Claro, y siguen apostando fuerte por la conducción autónoma, ¿verdad? A pesar del escándalo con Google. Siguen invirtiendo miles de millones en eso, sí. Es como la gran promesa a futuro para bajar costos. Y a pesar de toda esta historia increíble, de todos los escándalos, siguen siendo el líder indiscutible del sector en la mayoría del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Es que es una historia vertiginosa, la verdad. Llena de lecciones, supongo. ¿Cuáles dirías que son las claves para entenderla? Yo creo que Uber es el caso de estudio perfecto sobre la disrupción tecnológica llevada al extremo. Vemos una ambición desmedida, tácticas que estuvieron constantemente al límite y muchas veces cruzaron la línea de la ética y la legalidad. Y vimos cómo una cultura interna tóxica, fomentada desde arriba, casi destruye a la compañía desde adentro. Pero como dices, a pesar de todo eso, no solo sobrevivieron, sino que dominan el mercado. Es fascinante. Es fascinante y complejo. Muestra esa dualidad, ¿no? Por un lado, una innovación que sí, cambió radicalmente cómo nos movemos en las ciudades, que ofreció una conveniencia nueva para millones de personas. Cierto, eso es innegable. Pero por otro lado, vemos el coste altísimo que tuvo. Para los taxistas tradicionales, para sus propios conductores que muchas veces trabajan en condiciones precarias, para las regulaciones urbanas y para la propia ética empresarial. Totalmente. Y eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, como usuarios de estos servicios, ¿cómo nos impacta conocer toda esta historia detrás de la app que usamos casi sin pensar? Exacto. Cambia nuestra percepción. ¿Qué lecciones nos deja sobre esa mentalidad tan de Silicon Valley del crecer a cualquier precio? O sobre la figura del fundador casi como un dios intocable. Y la pregunta del millón, ¿justifica el fin tener un servicio cómodo y eficiente? ¿Los medios que se usaron para conseguirlo? Es la gran pregunta ética, ¿no? Deja mucho para reflexionar sobre el mundo tecnológico actual y los valores que realmente importan. Sin duda. Y quizá para terminar, la reflexión final más provocadora podría ser esta. A pesar de todos los escándalos, a pesar de que Kalanick fue forzado a salir, Uber no solo sobrevivió, sino que sigue siendo el rey del mercado y finalmente alcanzó la rentabilidad. Es verdad. Entonces, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué nos dice esto sobre la rendición de cuentas real en la industria tecnológica? ¿Será que los mercados financieros al final valoran más la escala, el dominio, el monopolio, que la ética o las buenas prácticas? O quizás es un ejemplo de que, bueno, incluso las organizaciones más tóxicas pueden eventualmente reformarse después de tocar fondo. El verdadero coste de la disrupción sigue siendo un debate muy abierto. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the